Se hace una presentación de Sonda, líder en transformación digital. Sonda, make it easy. Estás en Mesa Central por Tele 13 Radio. ISA Intervial, conexiones que inspiran. Y Bodega San Francisco piensa en grande, presenta el Rock Pack de los lunes, de todos los días en rigor. Pero hoy lunes con Angélica Bulnes. ¿Cómo estás, Coneja? Buenos días. Buenos días. Los lunes con Angélica Bulnes tenemos entrevistado y hoy tenemos a el hombre del momento, literalmente. Al menos en lo que a polémicas culturales se refiere en nuestro país. Arturo Duclos, artista visual de la Católica, gestor cultural, curador, profesor chileno. Arturo, muchísimas gracias por la gentileza de estar aquí esta mañana. Buenos días. Gracias a ustedes por la invitación, Iván. No, gracias a Vitacura por darnos la excusa para tener un artista y conversar de otros temas aquí en el Rock Pack esta mañana. Está buena. Porque decíamos, es el hombre del momento, en Vitacura al menos, porque Arturo ha causado el principal debate artístico de lo que va del año en esa comuna y en los medios. Todo esto a raíz de la exposición Una Vida en Lomata Cultural, que está hasta el 30 de junio, por si la quieren ir a ver y hacerse su propia idea. Son 17 obras realizadas entre 2020 y 2024, entre ellas una instalación que simula una barricada alusiva al estallido y que llevó, entre otros, al diputado Cristian Araya del Partido Republicano a calificar la obra como una apología octubrista, y a partir de eso hubo concejales que querían cerrar la muestra, un grupo de vecinos que quiere ir a la Contraloría, entre otras polémicas que se han armado en torno a esta muestra. ¿Pensaste tú, Arturo, que tu exposición iba a causar tal polémica? O sea, nunca pensé que me iban a llamar octubrista por ello, ¿no? Pero bueno, pero tampoco pensé que iba a tener ese alcance. Yo de alguna manera tengo claro qué es lo que hice, en el sentido del trabajo que hay ahí, porque finalmente, a pesar de lo biográfico, que es como lo que quedó por detrás, ¿no es cierto? Lo que sobrevivió fueron las menciones que hice de alguna manera a la realidad y a la contingencia de los últimos años, y eso fue lo que se tomó literalmente. Entonces yo creo que aquí también, más allá del hecho de la censura y lo que ocurrió alrededor de ello, es que hay una falta de conocimiento hoy día para acercarse al arte. Yo creo que mucha gente tiene miedo, no sabe cómo acercarse, y las reacciones son esperables desde ese punto de vista. Ahora, a mí lo que yo no esperaba era que en Vitacura se produjera algo así, o sea, en el sentido, dije, bueno, aquí hay gente más culta, de hecho muchos de los coleccionistas de mi obra están ahí, entonces nunca pensé que iba a haber esta reacción tan desproporcionada ante esta exposición. Porque tú dices, hay un desconocimiento de cómo acercarse al arte, de cómo evaluar, ya no estéticamente, sino cómo evaluar a secas una obra, una Exacto, porque nunca, ¿a qué te refieres con ese? Es que no hay educación, si al final todo esto es un tema de educación. Hoy día, ¿quién lee poesía, por ejemplo? O sea, quizás contados con la mano, ¿no? El presidente, claro, probablemente. Y ¿quién va a ver exposiciones? Muy pocas personas. Entonces, ¿quién va a ver obras de teatro? ¿Quién ve cine arte, cine de autor, por ejemplo? O sea, cuando estamos rodeados hoy día de una industria que permanentemente nos está bombardeando con cosas fáciles, con cosas simples, ¿no? Entonces, cualquier creación que tiene un poco mayor de trabajo metafórico, trabajo poético, la gente se queda corta, ¿no? Y yo creo que ese es el gran problema. No hay herramientas exacto, claro. Interpretarla. Exactamente, claro. Ahora, para entender bien cómo tú te paras frente a esta exposición, ¿desde qué lugar político estás hablando cuando decides hacer esta muestra? Bueno, aquí básicamente, tal como yo le puse el nombre a la exposición, es un relato bastante personal, una vida, de alguna manera me evocaba como contar una historia mía, ¿no? Yo siempre he trabajado con elementos biográficos, pero mis elementos biográficos anteriores, digamos, de los años 90, que son los más reconocidos, tenían más que ver con la literatura, con la alquimia, con elementos como mucho más etéreos, en sentido que estaban insertos en el plano de la cultura, pero no tenían como esta conexión directa con la realidad. Y desde hace un tiempo yo he venido trabajando con obras que están más conectadas con la realidad, y esta fue una decisión que tomé en términos de armar este relato, y además con un lenguaje que es muy interesante. Yo creo que lo que más chocó quizás es que la exposición es buena, o sea, la gente, claro,
Claro, la gente que la ha visto, o sea, me han recibido unos mensajes increíbles, y que bueno la exposición, o sea, hace tiempo que no había visto algo tan interesante, ¿no? Y porque efectivamente hay un tejido, hay un trabajo que apunta no solamente a este relato personal, sino que también a entrecruzar eso con la vida, con la cultura, con la política, con el arte. Entonces, desde ese punto de vista, mi visión política tiene que ver con algo que tiene que ver con el arte nomás. O sea, en el sentido de que el arte es el que expande esos bordes y que llegan hasta ese lugar de la política, así como también la política, al decir de Rancière, expande también esos bordes. Ya, en ese sentido, es una obra política también, no política no es para ti una mala palabra. No una mala palabra, porque cualquier postura en el arte es política, o sea, uno se está afirmando políticamente, está estableciendo un desde. Y entonces, desde ese punto de vista, esa es mi postura política, independientemente de los motes que me han puesto de octubrista, de esto, lo otro, ¿no? Porque finalmente estoy lejos de ser eso. Ustedes no me ven como un octubrista, que no vengo aquí con la capucha ni nada de eso, ¿no? No, con ese abrigo no estáis para la primera línea. Pero para la primera línea no. No. Ahora, esto es un debate permanente. En los 90 probablemente era los símbolos patrios. Estoy pensando en la Patricia Rivadeneira, Sí, Pilucha con la bandera de Chile, estoy en los símbolos religiosos. Sí, Tú mismo exacto, abusaste sí, mucho los símbolos patrios. O sea, está Bueno, la sí, bandera de tengo la alambre bandera, púa, claro. o con huesos. Huesos, claro, exacto. Y ahora es esto, que algunos vecinos se ofenden porque dice esto en el fondo, una reivindicación de la violencia. Sí. Bueno, lo que pasa es que también estamos bombardeados por eso a través de los medios. O sea, hoy día los medios hablan de la violencia, hablan de lo que pasa en las poblaciones, las encerronas, los portonazos, los robos, etcétera. Entonces, yo creo que hay un fantasma que está dando vuelta ahí y que permea sobre todo a las clases más altas, porque ven en peligro la propiedad, ven en peligro como mucho del statu quo en donde ellos están, y por lo tanto es lógico que tengan miedo, es lógico que se sientan increpados, pero ahora también lo que es ilógico es entender como los símbolos como una increpación tan directa, y que yo creo que ahí es donde está el error, porque si esos símbolos estuvieran en la calle, te creo, o sea, si yo hubiera puesto una barricada entre medio de Avenida Itacura, de parando el tránsito de hecho y poniendo pancartas y cosas, o sea, yo vería mucho más preocupante eso que esto puesto en un lugar como una sala de exhibición. Entonces creo que también hay una reacción desproporcionada, y también no quiero hablar de ignorancia, pero hay yo creo que falta de preparación, y este es un problema también de educación en el país. O sea, hoy día ¿dónde le enseñan a la gente a apreciar una pintura, a ver poesía, a leer poesía, a escuchar buena música, ¿no? Cuando estamos rodeados también de una suerte de feria, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la cultura, y que no es cultura, sino que es todo material envasado. Nos encontramos hoy día con, no sé, la gente no tiene capacidad para entender el material simbólico y que se trafica dentro de la cultura, y eso es un problema, porque aísla a los artistas por un lado, y genera como esta sensación de que nosotros estamos en una especie de Olimpo, en un mundo que no pertenece a la realidad. Y yo creo que, claro, precisamente cuando bajé del Olimpo y llegué a la realidad, es cuando se produce el descalabro, ¿no? Pero hay algo, a mí me llama la atención la reacción que ha producido tu exposición, mucha gente hablando, mucha gente muy enojada, incluso antes de haberla visto. De hecho, probablemente más enojada antes de haberla visto que después de haberla visto, como contaba la Paula Comandari el viernes, que entró con una persona que venía indignada y que cuando vio la exposición dijo, bueno, pero no era para tanto. Claro. Ya, pero pareciera que en el mundo como de la élite hay mucha rabia. Hay otras señales que me hacen pensar que hay una cierta rabia contra el mundo artístico por la posición que tomó, o por la posición que creen que tomó frente a un episodio como el estallido. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo pienso de alguna manera, y viéndolo desde el mundo artístico, yo creo que el estallido fue un movimiento de vanguardia, de verdad. O sea, es una ¿En lectura, qué sentido un momento es una lectura bastante dispersa en relación como al movimiento político, ¿no? Porque efectivamente yo no vi dentro de los planteamientos, aparte de las pancartas sobre la ISAPRE, sobre la AFP, sobre la jubilación, etcétera, que era como lo más normal, yo no vi un planteamiento político detrás de esto, en el sentido de tomar una dirección, por ejemplo, decir, no, queremos cambiar aquí un sistema de economía centralizada, ¿no? Porque yo creo
creo que en Chile nadie quiere tampoco eso. O sea, nosotros no queremos ser Cuba, no queremos ser Venezuela. No, si uno le pregunta a la gente, mucha gente está bien situada dentro de su estatus, digamos, social y lo que quiere es crecer dentro de ellos. Entonces, pienso que en ese sentido las manifestaciones artísticas, yo estuve metido ahí, participé, no tirando piedra, por supuesto, fui como observador y saqué muchas fotos. De hecho, muchas de las fotos que ella hizo son mías, ¿no? Que yo las saqué de los murales, de la gente, etcétera. Entonces, y me interesó muchísimo esa catarsis, esa expresión que había ahí. Y en ese sentido hablo yo como de una vanguardia. O sea, de hecho me llamó un amigo mío que es Marcelo Brodsky, que es un artista muy importante en Argentina, un fotógrafo que también trabaja sobre temas de la memoria. Entonces me decía, che, ustedes están viendo una vanguardia histórica, decía. Y claro, más que una vanguardia política, él lo veía como una vanguardia artística, igual como yo la vi. Porque efectivamente el famoso museo del estallido, ¿no es cierto? Las cosas que se inscribían en las calles eran una explosión de personas que querían expresarse. Y no quiero mitigar, digamos, como todo el vandalismo y todo esto que ocurrió, porque eso era parte también de otras cosas que ocurrían alrededor de esto, pero yo veo esta otra parte que tiene que ver con esa expresión popular y que de alguna manera gatilló también muchos elementos culturales que surgieron de ahí y que de una manera u otra, ¿no es cierto?, se vieron catalizados dentro de esta idea del museo del estallido, ¿no es cierto? Y que a lo mejor uno dice, pucha, claro, son obras de la calle efímera, ¿no es cierto? Bueno, el mismo Perro Matapaco responde a eso. Exacto, es todo efímero, y ese es el espíritu de la vanguardia. O sea, yo creo que el fantasma del arte estuvo por ahí dando vueltas y algo que, claro, que va y viene, se esconde. Entonces, algo que de una manera u otra nosotros tampoco podemos atrapar, como tampoco la gente lo pudo atrapar, porque finalmente todo se fue por otro lado. Ahí tuvo que ver con la interpretación política, tuvo que ver con las negociaciones, y sin duda a lo mejor ustedes podrán decir, este tipo está loco porque está hablando de arte en relación al estallido. Yo creo que hay algo de eso, que la gente dice, mientras nosotros teníamos la percepción de que el país se quemaba, que quemaban el metro, que había heridos, que había una disputa con carabineros, los artistas estaban viviendo esto como una vanguardia, como si fuera un movimiento artístico. Era un carnaval, habían comparsas, había gente tocando música todo el día, claro, habían grafiteros, había gente rayando, y uno dice, ok, está bien, después todo eso se limpia, ¿te fijas? O sea, yo tampoco estoy de acuerdo que se hubieran roto los paraderos de micro, que se rompieran los edificios públicos, que se saquearan los lugares, o sea, eso es otra cosa, eso es vandalismo, ¿no? Pero dentro de la otra parte positiva que yo vi fue esta expresión, y eso lógicamente que desordena a todo el mundo, y desordena también a la opinión pública, porque dentro de eso ven algo que es terrorífico, ¿no? Ahora, si nosotros pensamos y nos remontamos, por ejemplo, a las primeras vanguardias a principios del siglo XX, los dadaístas hacían lo mismo, el dadaísmo hacía lo mismo. De hecho, los dadaístas vivían, el famoso café Voltaire, de los dadaístas, quedaba en la misma calle donde vivía Lenin, y Lenin era amigo de Tristán Tzara, y de repente iba a esta soirée dadaísta. Entonces, y él disfrutaba de eso porque lo veía como dentro de un espíritu de liberación de Europa que estaba renaciendo entre medio de la guerra, ¿no es cierto? Veía como... Entonces yo creo que aquí también, cuando yo hablo de ignorancia, también hablo de ignorancia en el sentido de que la gente no entiende los eventos históricos que han conformado el estallido, todo lo que hay detrás, y que a lo mejor no fue algo casual, porque tampoco la gente de la calle tenía idea de lo que estaba pasando. Muchos no entendían muy bien y se dejaban llevar por esto. Entonces yo creo que esta interpretación del octubrismo desde la visión catastrófica, claro, tuvo mucho alcance desde el punto de vista que se paralizó el país, ¿no es cierto? Se paralizó la economía, pero también generó un cambio. O sea, eso es lo que hacen las vanguardias, generan un cambio, generan una implosión, ¿no es cierto?, que después abre unas lecturas que son impensables respecto a cómo nosotros habíamos concebido el mundo. Yo 1 año y medio antes había hecho una exposición en el Museo de Artes Visuales que se llamaba El Fantasma de la Utopía, en donde recreaba a partir de las banderas de los movimientos revolucionarios de Latinoamérica esta idea del fin de la utopía, esta idea de que en el fondo ya no existían estas utopías, y entonces hizo una carpa que está afuera en la plaza del Mulato Gil, que estaba hecha con banderas de los movimientos revolucionarios latinoamericanos, y ahí convocaba conversatorios con distintos actores, políticos, sociólogos, filósofos, para investigar esta idea de la utopía, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que había pasado? Digamos, ¿por qué habíamos pasado de una utopía a una distopía?
Y en ese momento entonces me di cuenta que en realidad la gente no estaba dormida, porque llegaban estudiantes, llegaban gente de la calle que participaban ahí. Yo al final de las sesiones tenía unos blocs con lápices y plumones y les pedía que dejaran algún un tag, cualquier cosa que quisieran escribir, y me llamó muchísimo la atención después cuando vi el estallido social. Todavía tengo guardados esos papeles, son los mismos mensajes que, o sea, un año y medio antes. Ahora, pero ahí no hubo polémica. Ahí no hubo polémica. Cuando fueron todas las banderas, la bandera Exacto. como desde el Mira hasta Sendero Luminoso. Exactamente, claro. Pero no, claro, que podría haber sido visto como una reivindicación del terrorismo, por ejemplo. Claro. En un nivel de... No hubo polémica porque estaba en un barrio que quizá era menos sensible, digamos. Creo que también el hecho que esto haya sido en Vitacura, incluso yo traté de evitar, o sea, a través de todos estos elementos biográficos, como que se cargara esas lecturas. Quizás la barricada fue lo más fuerte, pero también como una metáfora. O sea, entonces, ¿qué querías hacer tú al poner una barricada en el centro de la sala? Bueno, yo quería hablar de la como una gran metáfora de la división social que tenemos en el país. O sea, así como siempre se hablaba de Plaza Italia para abajo, entonces esta barricada de alguna manera, así como para los romanos los limes, ¿no es cierto?, eran los límites, eran como los bordes de su imperio. Aquí también había un borde, y este borde, esta frontera, es quizá la gran metáfora también de la división social de nuestro país, y no solamente la división social, de la división también intelectual, la división emotiva, la división de muchos aspectos que hoy día tocan a la ciudadanía y que sienten también que hay dos Chiles, digamos, que no hay un solo Chile. Esto que los argentinos llaman la grieta, que se expresa aquí en que para mucha gente lo del estallido le provoca miedo, le provoca rechazo, que son sentimientos súper legítimos, claro. Y a otra gente le provoca esperanza todavía, sin digamos, duda, a pesar del vandalismo, sin duda, porque se abrió una puerta, pero esa puerta también fue abierta, digamos, como una caja de Pandora, ¿no es cierto? Pero esa puerta también trajo una esperanza a esa utopía, a esa utopía de cambio, a esa utopía de que, porque si nosotros nos remontamos, nosotros ya somos grandes, y nos tocó vivir muchas cosas en Chile, desde la época de la dictadura, la postdictadura, ¿no es cierto? Vivimos grande auge económico, ¿no es cierto?, en los 90, personalmente yo los viví también, y no solamente por mi trabajo, sino que porque me di cuenta que mucha gente había crecido, ¿no es cierto?, la economía había crecido, había una repartición, pero ¿qué es lo que pasó? Que en un momento esto se extremó, y tal como lo decía este economista Thomas Piketty, el que escribió El Capital del siglo XXI, claro, el capital empezó a funcionar ahora de una manera distinta, ¿no? Y esa es la lectura interesante que él hace a partir del Capital de Marx, cómo el capital hoy día, ¿no es cierto?, tiene una mayor concentración dentro del mundo de la riqueza y no es capaz de expandirse hacia abajo. Entonces, lo que la teoría de él es que al final el capital acumula más capital, y eso él no lo hace. La plata trae plata. Exacto, y eso él no lo hace a través de una postura filosófica, sino que lo hace a través de un análisis científico. Entonces, yo creo que aquí hay muchas cosas que están involucradas, y me llama la atención, por ejemplo, que cuando Axel Kaiser lanzó su libro sobre el odio a los ricos, e invitó a este gran defensor se me olvidó el nombre, alemán para el lanzamiento, ¿no?, del neoliberalismo, y él fue uno de los que expresó exactamente lo mismo que estoy diciendo yo. Dijo, el capitalismo no puede crecer si es que no hay una adhesión hacia lo social, porque hoy día todos los estados que son neoliberales tienen que tener una parte social, porque si no la gente se va encima. O sea, en Estados Unidos vemos que pasa exactamente lo mismo. Desde los años 60 ellos han tenido levantamientos permanentes. Los de Newark, por ejemplo, los de California, si pensamos después cuando fue la muerte del policía, ¿no es cierto? Perdón, de las protestas universitarias. Entonces, o sea, esto no es un problema aislado de acá de Chile, sino que es un problema y una crisis que hoy día está viviendo el capitalismo en forma generalizada. Y cuando yo hablo del capitalismo, no estoy hablando del capitalismo como que fuera anticapitalista. No soy anticapitalista, no soy antirriqueza, soy antipobreza. Lo que pasa es que con el tamiz del miedo muchas cosas tienden a confundirse, y ahí empieza otro debate, que es un debate que también se hizo presente en ese consejo municipal tan controvertido, donde se habló respecto de tu obra, Arturo. Estamos con Arturo Duclos, respecto de lo que un municipio como Vitacura tiene que promover
este es el arte que queremos promover, se preguntaba uno de los concejales, bien virulento. ¿Este es el arte que queremos promover? La pregunta es, para hablar de los límites de la censura o de los límites editoriales, por decirlo así, del arte, es si esto es una promoción de una determinada idea o es simplemente una instalación artística. O sea, no hay ninguna promoción de determinada idea porque no hay un programa del municipio de Vitacura para promover esa idea. O sea, a partir ¿Y tuyo? Mío tampoco, yo no estoy promoviendo esa idea, yo lo que estaba promoviendo es un estatus de la sociedad. Yo, dentro de esta narrativa que hago de mi historia personal de 50 años, porque muchos se confundieron, pensaban que yo hablaba de los 50 años de la historia de Chile, así como la celebración del golpe o lo contrario, ¿no? Sino que al contrario, era parte de mi historia personal, las fotos de mis hijos, de mis antepasados, de mis familiares y de relatos personales, ¿no es cierto?, de viajes, claro. Entonces cuando uno lo ve de esa manera, claro, yo creo que no está entendiendo nada. O sea, si no es capaz de verlo, digamos, desde la dimensión poética, desde la narrativa, cuando uno compra un libro en donde, no sé, Isabel Allende, en donde habla, ella no está promoviendo la Guerra Fría, o no está promoviendo, digamos, el socialismo, no está promoviendo... No, lo que está narrando es la historia de un país, lo que está narrando es una historia personal. Yo de alguna manera, yo no soy narrador, no soy literato, pero sí me di cuenta que a través del arte uno podía contar historias. Y quizás, como hoy día vemos que el arte, digamos, que quizás quisiera la municipalidad, o sea, o los concejales del municipio, ¿no es cierto?, como no cuentan historias, entonces esto es demasiado agresivo para ellos, porque les molesta que alguien cuenta una historia, que incluso escuchaba que uno de los concejales decía que había un culto al ego, ¿no?, como si yo fuera como una especie de no sé, de rockstar, ¿no? Que el artista era demasiado subjetivo, claro, como si los artistas fueran objetivos. Claro, como si tuvieran que, claro. Entonces yo encuentro muy raro esto del oficialismo. O sea, en la época del socialismo duro, en la Unión Soviética había un arte oficial. O sea, eso es lo que queremos hoy día para Vitacura, un arte oficial. Pero dime una cosa, Arturo, tú llevas 40 años en este baile. Desde los 80, la escuela de avanzada en adelante, has hecho, no sé, más de 50 exposiciones. No será la primera polémica que te toca, la primera exposición controvertida. ¿Esto te parece distinto o es siempre la misma historia? Mira, porque por lo general es la misma tecla la que se toca siempre, que tiene que ver, digamos, con el atentado a las buenas costumbres. O sea, yo creo que hay una mirada como demasiado conservadora de un país que no es conservador. Y ese es el problema, y esa mirada la pone un grupo que es muy pequeño, o sea, que no representa a Chile. Ese es el problema. Porque yo me acuerdo el año 93-94, cuando fue la Escuela de Santiago, este proyecto que hicimos con Dávila, con Dito, con Gonzalo Díaz, también se alzó toda una polémica porque Juan Dávila había utilizado la imagen de Simón Bolívar. Que eran como unas postales que tú imprimías, postales, ¿no? Exacto, yo había postulado un proyecto del Fondar y la polémica era que por qué con plata del Fondar, con plata de los contribuyentes que en ese momento estaban en el Ministerio de Educación, el Fondar, se hacían este tipo de cosas, ¿te fijas? Entonces... esto me está preguntando también en el WhatsApp, si hace una diferencia que esto sea con plata a los contribuyentes que a que sea una exposición en una galería privada, en tu opinión. Yo creo que, claro, puede hacer la diferencia, pero el tema es que hoy día también en el arte pienso que eso es indiferente de donde sea. O sea, yo creo que si esto yo lo hubiera puesto en la Patricia Rey, probablemente también habría pasado lo mismo, porque la gente habría dicho que no queremos esto en Vitacura. O sea, ahora es un lugar privado y la gente puede decir, bueno, yo hago lo que quiero, esta es mi casa. Pero aquí yo creo que eso tampoco es un cuestionamiento válido en relación a que sean fondos del Estado, porque creo que el Estado, al contrario, o sea, tiene más que promover una cultura oficial, tiene que apoyar el medio del arte, porque hoy día el arte es el que está en estado de mayor indefensión. O sea, de hecho, y yo defiendo mucho la labor que está haciendo la actual ministra de Cultura. No quiero hacer un trabajo aquí de apoyo, pero sí creo que se está haciendo un trabajo muy serio en términos de posicionar lo que el arte hace, porque muchas personas no entienden, piensan los artistas son unos vagos, son unos tipos que andan... Oye, y lo último, porque en el WhatsApp colaborativo me lo preguntan mucho, que es
si no es acaso romantizar todo lo que ocurrió en el estallido, plantearlo como que fue una vanguardia artística. No, al contrario. O sea, al contrario, yo creo que uno de las grandes pérdidas que han habido dentro del mundo contemporáneo desde los años 90 es precisamente la salida de las vanguardias. Si ustedes se fijan, durante todo el siglo XX se vivió a través de las vanguardias. Hay que leer el libro de Carlos Granés sobre las vanguardias y la política en Latinoamérica. El puño invisible. No, y ese uno, y el otro que se llama El puño invisible, que analiza a nivel global las vanguardias. El de Granés es Delirio americano. Sí, el Delirio americano, y el otro se llama El puño invisible. Y precisamente ese fin de estas vanguardias se debe a un reemplazo dentro del mismo lenguaje del neoliberalismo, en donde reemplaza el fenómeno de las vanguardias por la innovación. Entonces hoy día los artistas son innovadores, no son vanguardistas. Claro, son emprendedores. No son, claro, en un sentido, emprendedores de sí mismo. Arturo Duclos, artista visual, gestor cultural, curador, profesor chileno y epicentro de la polémica cultural, una de las más interesantes del año, por lo menos, ahí desde la comuna de Vitacura, para un debate que puede alcanzar nacionalmente en el ámbito del arte. Arturo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Gracias a ustedes por darme un micrófono acá y poder compartir esta idea. Angélica Bulnes, aquí vamos a estar.